¿Qué tal? Muy buen día. Eh, Soy el profesor Luis Becerril y vamos a trabajar la asesoría de la materia de Radio 2. La asesoría consta de lo mínimo, de lo esencial que deben de saber para poder acreditar el, el examen que van a realizar. Eh, si saben estas marcaciones, por lo menos pueden darse una idea de que podrán pasar el examen con una calificación mínima probatoria. Es necesario que repasen todo el contenido, ya que es necesario comprender la mayor parte del contenido, si no es que todo el contenido. Los, las marcaciones que vamos a comentar son las básicas y estas son de la columna y de extremidades. Vamos a dejar a un lado las de cráneo, sin embargo son importantes, por favor ténganlas en cuenta. Y bueno, vamos a ver lo que es la medida de profundidad, el método de Jones, línea gravitacional, intervalo atlantodontoideo, en cuanto a cervicales, lumbares, ángulo de la lordosis, ángulo de Ferguson, ángulo acetabular, línea de Shenton, línea de Klein. Y extremidades, en lo que es hombro, vamos a ver espacio glenohumeral, acromioclavicular, acromihumeral, y lo que es rodilla, relación axoidal de la rodilla y ángulo del surco. Bien, la medida de profundidad. Esta, estas mm, técnicas lo que van a buscar no es ser específicamente diagnósticas, lo que buscan es darnos una metodología para poder sospechar con mayor claridad y tener un diagnóstico diferencial más estrecho, poder tener en lugar de 5 opciones, a lo mejor tener dos. Y en cuanto a la medida de profundidad, se va a trazar una línea desde el aspecto posterior superior del odontoides hasta la esquina posterior e inferior de C7. La medición se realiza en el punto más distante entre dicha línea y la parte posterior del cuerpo vertebral. Los resultados deben de ser un mínimo de 7 milímetros, un máximo de 17 milímetros y un promedio de 12 milímetros. El resultado nos puede indicar hiper o hipolordosis cervical. Entonces aquí tenemos la imagen ejemplo donde tenemos el punto en el borde posterior del axis y el punto en el borde posterior del cuerpo de C7. Tenemos una línea que se traza entre estos dos puntos y se busca el cuerpo vertebral más alejado de esta línea y a partir de él se mide eh, cuánto es la distancia entre esos dos puntos. Eh, este tipo de línea, lo importante al significado es, no es concluyente, o sea, no se ha tenido la claridad de si es o no es válido la medición en cuanto a clínica se refiere, no se ha podido cotejar con la clínica al 100%, pero se eh, sospecha, se intenta relacionar con que una pérdida de la lordosis cervical puede generar una distribución en las cargas entre los pilares articulares y el disco intervertebral de manera desequilibrado, un desplazamiento del núcleo pulposo y por ende una discartrosis, una artrosis, espondiloartrosis de manera prematura. ¿Ok? Y esto puede ser acompañado con dolor de cuello y a lo mejor algunas cervicobraquialgias, pero no se ha logrado determinar con claridad. El método de Jones
Es algo similar. Se traza una línea desde el borde anterior del tubérculo del atlas hacia la esquina anterosuperior del cuerpo vertebral de C7. La medida se genera midiendo la distancia entre dichas líneas y el borde anterior del cuerpo vertebral de C5. El resultado mínimo es de 1 milímetro, el máximo es de 9 milímetros y el promedio es de 3 a 8 milímetros. Si se dan cuenta es un trazo muy similar, nada más que a alguien más le plació hacer la medida un poco más adelante. Pero básicamente la importancia es exactamente la misma. Si tenemos o no hiperlordosis, si tenemos hiperlordosis o si tenemos hipolordosis. Y la relevancia clínica es muy similar entre una y otra. Podríamos determinar que una hiperlordosis pudiese tener un, un desplazamiento más importante hacia el pilar articular y esto pudiese generar un, una sobrecarga en los pilares articulares, generando así una posible artritis, una posible artrosis de los pilares, un posible engrosamiento de estas superficies y pudiésemos llegar a tener alguna radiculitis de formas más eh, fáciles o prematuras, pero volvemos al mismo punto, no han llegado a observaciones concluyentes. Después tenemos la línea gravitacional, que se traza una línea vertical desde el ápex del odontoides en dirección descendente. El significado, lo normal es que la línea pase a través del cuerpo vertebral y nos da una idea burda de en qué punto se está generando estrés articular en la zona de transición cérvico-torácica. Esto es interesante porque pudiésemos tener una relación entre la línea gravitacional y alguna, algún síndrome de la salida torácica o alguna compresión radicular del plexo braquial en sus raíces nacientes. Muy bien. Y fuera de eso, también podríamos tener una relación con el síndrome de Forward Head Posture, que es algo clásico en los síndromes de cuello de texto muy actuales. Y básicamente. Intervalo atlantodontoideo, esta medición tiene una característica que necesita de radiografías dinámicas para tener un intervalo atlanto-odontoideo realmente eh, útil, realmente eh, con significancia su resultado. Se mide la distancia entre el margen posterior del tubérculo anterior del atlas y el borde anterior del odontoides. Eh, Hay diferencia entre hombres, mujeres y entre niños. O sea, entre los niños es normalmente más amplio y, que una persona adulta. Y entre hombres y mujeres el ligamento transverso en la mujer tiende a ser discretamente más laxo y por ende más propenso a ser un poquito más amplio. La forma correcta, la forma correcta de ver esta relación es a la hora de hacer una flexión, el intervalo debe de ligeramente desplazarse y generar una V, una forma de V. Por el contrario, a la hora de hacer la extensión, el intervalo, el espacio debe de ser una V invertida. Ok.
Aquí lo tenemos. Esta es una medición normal en una posición neutra, en una posición en flexión, y aquí tenemos un desplazamiento real que nos está eh, eh, sugiriendo una inestabilidad en la articulación atlantodontoidea. Ok, esto es importante ya que puede generar compresiones en la médula espinal. Este tipo de lesiones las podemos ver en artritis reumatoide, las podemos ver en alguna cuestión postraumática por accidentes. Hay algunas enfermedades como síndrome de Down que pueden no presentar este ligamento transverso. Entonces, tiene relevancia. Después tenemos el ángulo de la lordosis, donde se dibuja una línea en el plato epifisial superior de la primera vértebra lumbar. Ya estamos eh, hablando de lo que es la columna lumbar. Esta medición también se puede realizar en cualquier región de la columna. Puede ser columna cervical, columna lumbar, columna torácica. Nada más que los puntos de referencia varían en la columna cervical. Se utiliza el ángulo del atlas, aunque algunos autores no coinciden y prefieren utilizar el plato epifisial superior del axis, digo inferior del axis, y el eh, plato epifisial inferior de C7, ¿ok? Para eliminar falsos positivos generados por la angulación del atlas. Y en este caso, el ángulo de la lordosis lumbar, se dibuja una línea en el plato epifisial superior de la primera vértebra lumbar y la segunda línea se dibuja a través del plato epifisial inferior de L5. Algunos autores marcan que debe de ser de S1, pero mm, se argumenta el mismo punto donde una inclinación del sacro per se, o sea, por sí solo, nos puede dar un falso positivo o resultados no fidedignos. ¿Ok? Entonces, por eso se opta por el plato epifisial inferior de L5. Se traza una línea perpendicular a estas líneas, entonces hacemos como una especie de T en cada una de estas líneas y el ángulo resultante entre estos dos debe de medir en promedio 50 a 60 grados. Nuevamente, la relevancia de la lordosis no está bien especificada, sin embargo, se puede argumentar los mismos conceptos de carga en las apófisis y apoficiarias o bien eh, en las apófisis articulares, perdón, en las apófisis articulares o bien en el disco intervertebral, ¿ok? Ya sea que la carga esté siendo realizada hacia un aspecto anterior o bien en los procesos posteriores. Y evidentemente cada uno de estos aspectos genera estrés y adaptaciones degenerativas correspondientes a cada una de las características. Con una hiperlordosis se desplaza al pilar posterior, con eh, una hipolordosis al pilar anterior y los discos intervertebrales. El ángulo de Ferguson se realiza trazando dos líneas y midiendo el ángulo resultante. La primera línea se traza a través del plato epifisial de la base del sacro y el otro es una línea horizontal eh, paralela a la película, que se supondría que es el plano horizontal. El resultado de este
lo normal debe ser 41 más menos 7, ese es el promedio, o mejor dicho, el rango de lo normal. Un ángulo mínimo aceptado es 26 grados y un ángulo máximo es 56 grados. Nuevamente, no son concluyentes los estudios de su utilidad. Sin embargo, se piensa que un ángulo mayor puede tener relación con dolor lumbar por aumento a las articulaciones de los pilares posteriores de las hiapoficiarias. Ok. Ay, me faltó esa imagen. Bueno, denme un segundo, déjenme ver si la tengo por aquí. Todas estas líneas, la bibliografía consultada es una clásica que es el Yokum. Ok, por si la quieren consultar directamente, ya que tiene algunas especificaciones que no las agregamos, pero que si desean leerlas, las pueden leer. Major Ding. Ok. Bueno, aquí está. Después pasamos a lo que es la coxofemoral, donde tenemos el ángulo acetabular. El ángulo acetabular se va a trazar una línea transversal a través del cartílago trirradiado en la pelvis. Estamos hablando en la cadera, perdón. Estamos hablando de una situación en el desarrollo del infante, donde todavía el ilíaco no está completamente consolidado y tenemos el cartílago trirradiado. ¿Ok? Entonces, vamos a trazar la línea justo en el cartílago trirradiado, ¿ok? Que es en este borde. Vamos a prolongarlo y después de ello se va a realizar una segunda línea oblicua que es a lo largo de lo que es el borde del acetábulo o lo que debería de ser el acetábulo. ¿Ok? Los ángulos resultantes se miden, o sea, la intersección entre las dos líneas, la oblicua y la horizontal, se mide y este ángulo debe de ser un promedio un promedio de 20. El ángulo mínimo es 12 y el máximo es de 29. Un incremento de este ángulo nos sugiere una displasia de cadera o una dislocación acetabular, ¿ok? De la cabeza, del fémur. Un ángulo inferior puede asociarse a un síndrome de Down. ¿Ok? Después tenemos la línea de Shenton. La línea de Shenton se traza una línea curva en el margen inferior del cuello femoral y se continúa a través del margen inferior de la rama púbica superior. El significado de esta línea, cuando existe una discontinuidad en esta línea, nos estaría sugiriendo una dislocación femoral o una fractura del cuello femoral. O también pudiese ser un desplazamiento de la epífisis capital femoral, como lo vemos aquí. Esta sería la normal, donde trazamos la línea curva
que es continua a través de la rama, del borde inferior de la rama superior púbica y continúa en el cuello femoral. Cuando tenemos una disrupción, aquí nos está haciendo ver que tenemos una dislocación de la cabeza de fémur. Ok. Después tenemos la línea de Klein. La línea de Klein se utiliza, se realiza una línea tangencial a partir del margen del cuello femoral y el grado de sobreposición de la cabeza femoral se evidencia. Ok, aquí tenemos el trazo, así debemos de realizarlo. Una línea tangencial a través, con relación al cuello femoral, y lo que tenemos que observar es que la cabeza de fémur no esté desplazándose. Ok, si tenemos un desplazamiento de esta línea, nos estaría evidenciando una sobreposición de la cabeza, un desplazamiento, un mal posicionamiento, ¿ok? Ya sea en edades tempranas, mientras todavía no están consolidadas los centros de crecimiento, podemos tener este tipo de desplazamientos en niños, en jóvenes que se dedican a practicar deporte de alto rendimiento. Ok, este tipo de desplazamientos, de fracturas se pueden apreciar. Después tenemos en la rodilla dos marcaciones. La primera es la relación axial de la rodilla, que esta la vamos a realizar con 4 líneas y nos va a arrojar 2 ángulos. La primera línea se va a realizar a través del eje femoral. Se traza una línea justo en medio del fémur. Ok, justo en medio del fémur. Ok, normalmente tiende a ser ligeramente en diagonal, ligeramente oblicua. Después tenemos la línea del eje de la tibia, donde nuevamente se traza una línea justamente en el eje medio de la tibia. Ok, normalmente también tiende a ser angulado. Y después vamos a realizar la línea condilla femoral, o sea, que se realiza a través de las superficies de los cóndilos femorales, ok, en su borde más distal, que sería este. Los puntos más distales se traza la línea horizontal y también vamos a tener la línea de las mesetas tibiales, que es lo mismo, se traza a través de las mesetas tibiales una línea horizontal. Entonces nos trazamos 4 líneas y nos va a generar 2 ángulos. Los ángulos que nos interesan son los ángulos internos. Un promedio adecuado es de 81 grados. La mayoría de las personas presentan esta medición, este número de ángulo como un normal. El mínimo normal es de 75 y el máximo normal es de 85. Y en la tibia el promedio es de 93, el mínimo es de 85 y el máximo es de 100. Ok. Denme un segundo. Y la importancia de esta medición nos permite darnos cuenta de
la condición de la articulación. Nos permite analizar si está teniendo un proceso degenerativo prematuro, nos permite darnos cuenta de si tenemos alguna relación en varo y valgo, y nos permite darnos cuenta si hay algún tipo de variante anatómica, incluso si hay algún desplazamiento lateral, pudiese haber alguna inestabilidad apreciable eh, en una posición estática. Después tenemos el ángulo del surco. ¿Ok? Este ángulo se traza una línea desde los puntos más altos y más bajos de los cóndilos femorales en una posición de flexión de la rodilla. Es una toma axial. ¿Ok? Los puntos, ya dije, se trazan en los bordes más altos y más bajos de los cóndilos femorales. Y normalmente este ángulo es de 138 más menos 6 grados. Si tenemos un ángulo mayor, esto puede predisponer a subluxaciones o dislocaciones patelares. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo mínimo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a rodilla se refiere. Después vamos a tener lo que es el espacio glenohumeral, ya hablando de la cintura escapular y el miembro torácico, donde vamos a realizar la medición en el aspecto superior, medio e inferior de la articulación, entre las superficies de la articulación. Estas medidas se suman y luego se saca el promedio. El promedio normal debe de ser entre 4 y 5 milímetros. El espacio puede estar disminuido por procesos de artritis o enfermedad por pirofosfatos de calcio, entre algunas otras situaciones. Y este espacio puede estar incrementado generado por una dislocación posterior. Entonces, estamos hablando de la relación entre la superficie de la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. ¿Okay? Entonces se mide en la porción superior, media e inferior, se saca el promedio y debe de ser un promedio entre 4 y 5 milímetros. Después tenemos el espacio acromio-humeral. Se mide la distancia entre la superficie inferior del acrómon y la superficie articular superior de la cabeza humeral. Lo normal es un promedio de 9 milímetros, con un mínimo de 7 milímetros y un máximo de 11 milímetros. Una medida menor a 7 milímetros nos podría estar sugiriendo alguna falla, alguna ruptura de los rotadores o una tendinitis degenerativa. Y una medición mayor puede estarnos indicando una subluxación postraumática, un derrame articular o una lesión del plexo braquial. Entonces estamos hablando de la relación entre el borde superior de la cavidad de la cabeza del húmero y el borde inferior del acromion. ¿Ok? Este espacio debe ser un promedio de 9 milímetros. ¿Ok? Y por último tenemos el espacio acromio clavicular. Este espacio se mide entre las superficies entre el acromion y la clavícula. Este espacio debe de medir aproximadamente 2 a 3 milímetros y el incremento de este espacio puede sugerirnos una distensión postraumática o una osteólisis por artritis o bien eh,
una disminución puede generarnos, perdón, una disminución de este espacio puede ser generada por artritis o bien por hiperparatiroidismo. Ok, estamos hablando de esta relación. Ok, y listo. Realmente este módulo tiene muchísimas marcaciones. Denles una repasada. Esto es lo mínimo necesario que deben de saber y pues está bastante fácil. Ok, y pues sería todo. Cualquier duda me pueden escribir y lo podemos platicar. Ok, muy bien. Pues cuídense mucho y nos vemos pronto.